revelado. El milagroso evento mundial que cumple la profecía sagrada de transformación de Divina en el tercer año de Joacim, rey de Judá, fue revelada la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, entre los exiliados en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. En un tiempo sombrío, donde el pueblo de Israel yacía en el destierro, su esperanza parecía como un eco distante. Las lágrimas de desesperanza llenaban sus corazones, y las promesas de Dios parecían desvanecerse como la neblina de la mañana. Ezequiel, un profeta de Dios, sentía el peso del sufrimiento de su nación, un fuego ardía en su interior por llevar el mensaje divino. Aquel día, el Espíritu del Señor lo llevó a un vasto llano, un valle desolado cubierto de huesos secos. La escena era escalofriante, un paisaje que reflejaba la muerte y desolación total. El viento aullaba, trayendo consigo un silencio ensordecedor que invadía el ambiente. Fue aquí donde la voz del Altísimo resonó en su corazón: ¿vivirán estos huesos? Con temor reverente, Ezequiel respondió: Tú lo sabes, Señor. En su declaración, se reflejaba la confianza en un Dios que es capaz de hacer lo imposible. Entonces, el Señor le ordenó: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Cuando Ezequiel habló, un fenómeno extraordinario comenzó a ocurrir. Al unísono, los huesos se unieron, formando un estruendo que reverberó en el valle. Las ligaduras aparecieron, la carne cubrió los huesos, y la piel se extendió sobre ellos. Ezequiel observaba con asombro cómo un inmenso ejército emergía de la muerte, manifestando el poder soberano de Dios para traer vida donde antes solo había desesperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Aún quedaba algo más por hacer. Dios instruyó a Ezequiel a profetizar al aliento, a invocar al Espíritu que soplara sobre estos cuerpos y les diera vida. Cuando Ezequiel pronunció esas palabras, el aliento de Dios cobró vida. Aquel ejército resurgido no solo estaba ahora de pie, sino que estaba lleno del poder divino, listo para vivir y servir. La visión de este milagro no solo era para Ezequiel, sino una promesa de esperanza para Israel. En aquellos tiempos de exilio, el pueblo debía comprender que el poder de Dios no se limitaba a su situación presente, sino que se extendía hacia un futuro glorioso. La pregunta resonaba en el aire: ¿vivirán esos huesos secos? La respuesta estaba en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas. Así, en cada corazón que experimenta ese valle de desolación, la luz de la esperanza se enciende, recordando que el aliento de vida de Dios siempre renovará lo que parece perdido. Y el ejército resucitado empezó a moverse. Ezequiel, aún atónito por la visión que tenía ante sus ojos, se sintió empoderado por el Espíritu del Señor. Conforme el viento soplaba gentilmente entre ellos, la vida se manifestaba en cada uno de los guerreros que habían estado en un letargo eterno. Aquellos que parecían ser solo un recuerdo de derrota se transformaban en un símbolo viviente de restauración. El profeta contempló maravillado cómo se levantaban, con sus rostros marcados por un propósito divino. Como si respondieran a un llamado interno, comenzaron a alzar la voz en un canto de alabanza. Las palabras, aunque inarticuladas, eran un reflejo de la nueva vida que Dios había insuflado en ellos. La escena se convirtió en una clara manifestación del poder resucitador de Yahvé, quien no solamente había traído vida a los huesos, sino que había renovado la esperanza de un pueblo. Mientras el eco de los cánticos resonaba a lo largo del valle, el Señor habló nuevamente a Ezequiel.
Hijo de hombre, le dijo, estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido, somos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, oh pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. La declaración del Señor podía resonar en los corazones de todos los que se encontraban en el exilio, pues sabían que aunque estaban lejos de su hogar, el plan de Dios no había terminado con ellos. La posibilidad de ser restaurados a su tierra prometida alimentaba sus almas agobiadas y su sed de redención. A medida que Ezequiel continuaba profetizando, la verdad de la palabra del Señor se reafirmaba para restaurar la identidad y el futuro de su pueblo. Sin embargo, el profeta sabía que la restauración no era solo física. Era también espiritual. Mientras los israelitas se levantaban, comprendió que cada uno de ellos debía aceptar el abrazo amoroso de Dios, abandonando su desconfianza y amargura. Esta era la restauración que el Señor deseaba, la que comenzaba en el corazón antes de manifestarse en lo exterior. A través de su fiel testimonio, Ezequiel sabía que el camino de regreso sería difícil, lleno de obstáculos y de decisiones que pondrían a prueba la fe de cada individuo. Pero el mensaje era claro, el aliento de Dios no solo había traído vida a los cuerpos, sino que también restauraba la relación perdida con el pueblo. La promesa estaba viva en cada uno de ellos. El profeta concluyó su mensaje recordando que el Señor había hecho un pacto eterno con su pueblo, prometiendo su salvación y restauración, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Y sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Mientras la multitud resonaba en un fervor renovado, Ezequiel sintió en su espíritu que algo mayor estaba por venir. No solo una nación restaurada, sino la llegada de una nueva era donde el pueblo conocería plenamente a su Dios. Algo en el aire anunciaba la cercanía de promesas aún más gloriosas. Pero, ¿cuál sería esa próxima revelación? La pregunta se cernía como un manto sobre la visión de Ezequiel, y el futuro aún permanecía envuelto en el misterio del plan soberano de Dios. Y sucedió que mientras el viento soplaba sobre los guerreros resucitados, Ezequiel sintió una oleada de profunda reverencia y temor ante la grandeza del Señor. Los ecos de sus alabanzas se elevaban como incienso ante la presencia de Dios, trayendo consigo una unción que saturaba la atmósfera del valle. Con la confianza renovada, Ezequiel se colocó en medio de aquella multitud transformada, muchos de los cuales conocían sus nombres, sus historias, y las cicatrices de sus luchas. El Señor habló en su corazón una vez más. Profetiza sobre la unión de estos huesos, Ezequiel. No solo se levantarán, sino que serán uno solo en mi mano. La orden reverberó en su espíritu como un tambor celestial. Ezequiel conocía bien el significado de la unidad. En su tiempo, había visto el sufrimiento causado por la división entre las tribus de Israel. Ahora, el mismo Dios que había dividido las aguas también estaba a punto de juntar a su pueblo. Con voz firme, Ezequiel comenzó a hablar, así dice el Señor Dios. He aquí, traeré un solo pueblo de las naciones. Los uniré, como un solo rebaño bajo un solo pastor, el ungido de Dios. Las palabras fluyeron como ríos de vida, causando que las almas quebrantadas y dispersas en un tiempo de sufrimiento ahora palpitaran con un nuevo sentido de pertenencia. Mientras el profeta hablaba, un estremecimiento recorrió el valle. Las diversas tribus de Israel, que habían estado dispersas, comenzaron a avanzar juntas, dejando atrás las heridas del pasado. Juntos, formaron una multitud llena de alegría, un eco de la gloria de Dios. Transmitían un mensaje inquebrantable y contagioso de unidad y amor que resonaba incluso más allá de su propio entendimiento. Ezequiel miraba esa escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban escuchando y entendiendo la voz del Señor que les hablaba a través de él. Entonces, el Espíritu de Dios descendió de tal manera que el valor de lo que estaba ocurriendo se tornó palpable. El anhelo de restauración ya no era solo un deseo, sino una realidad que palpaban en sus corazones.
Y yo haré un pacto de paz con ellos, continuó Ezequiel, pacto eterno será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Las palabras resonaron en todos, como si el cielo mismo estuviera abriendo sus puertas hacia la tierra. Había una promesa de paz que debería llenar sus corazones adoloridos con esperanza. En medio de ese ambiente, Ezequiel se dio cuenta de la profundidad del llamamiento que se les hacía desde los cielos. No solo eran un pueblo restaurado, sino un ejemplo para las naciones. Dios estaba inscribiendo su nombre en el libro de la historia a través de ellos, un testimonio viviente de su gloria y fidelidad. No obstante, un silencio sobrenatural llenó el ambiente cuando Ezequiel hizo una pausa en su discurso. La culminación de su mensaje estaba aún por llegar y llevaba consigo un peso increíble. El mensaje de la restauración y la unidad estaba en preparación, pero había un giro que se acercaba, una revelación que él debía compartir que cambiaría el futuro, y sabrán que yo, el Señor, los he reunido porque quiero que su luz brille ante las naciones. Ezequiel sintió que un entendimiento profundo se apoderaba de él, y su corazón latía con fuerza. Las palabras del Señor resonaron en él. A lo largo de la historia, mi plan está en marcha, y lo que haré entre ustedes será un testimonio en medio de las naciones. La conmoción de la promesa de Dios estaba latiendo en los corazones de la multitud resucitada, pero el profeta sabía que había un misterio aún no revelado. Aquella redención no solo traería esperanza a su pueblo, sino que prepararía el camino para que el mundo entero conociera al Dios viviente. La pregunta persistía en el aire: ¿qué significaría realmente esta unidad y paz bajo el pacto eterno? ¿Cuál sería el impacto del propósito soberano de Dios entre las naciones? Un anhelo profundo de comprensión nubló el futuro, y la respuesta estaba aún por venir, arraigada en el plan eterno del Creador. Y aconteció que, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, iluminando el valle con un resplandor dorado, la multitud reunida comenzó a murmurar entre sí, sus corazones palpitando con expectativa. Era como si la propia creación esperara en suspenso el siguiente movimiento del Dios Altísimo, quien había prometido unir a su pueblo. El aire estaba impregnado de una mezcla de temor y esperanza, intensamente palpable, como si la tierra misma se preparara para recibir una nueva revelación. Ezequiel, sintiendo el peso de la gloria divina sobre él, intuyó que el Señor estaba a punto de manifestar algo trascendental. He aquí, dijo, levantando su voz por encima del murmullo, la promesa del Señor se acerca a su cumplimiento. Su pueblo no solo será restaurado, sino que será levantado como un faro para las naciones, profetizó con fervor. A medida que habló, el cielo pareció abrirse, y como una brisa suave que trae nuevas frescura, el Espíritu de Dios se movió entre la multitud. La expectativa aumentaba, los rostros reflejaban incredulidad y reverencia. Entre gritos de alabanza, algunos comenzaron a danzar, recuperando el gozo que se había perdido por generaciones. Sin embargo, Ezequiel sabía que la restauración implicaba más que regocijo, también traería juicio sobre aquellos que habían oscurecido la gloria de Dios. No solo están llamados a brillar, sino que deben permanecer en mi verdad, proclamó. Cuidado, porque el pueblo que no esté en la luz también enfrentará las consecuencias de su oscuro camino. Las palabras resonaron en el aire lleno de asombro. Cada corazón palpitante se sintió llamado a examinar las sendas que habían caminado. La luz de Dios estaba en su medio, mostrando el camino correcto, y tenía la capacidad de revelar la corrupción que aún acechaba en los rincones más oscuros. Mientras Ezequiel hablaba, la multitud fue invadida por una fuerte convicción. Algunos se arrodillaron, buscando el perdón, genuinamente arrepentidos. Fue entonces cuando el sonido de un gran clamor se alzó, y un joven, cuyo rostro había sido marcado por el sufrimiento, exclamó: «Oh, Señor, líbranos de nuestra iniquidad y guíanos hacia la paz prometida». A estas palabras, las lágrimas comenzaron a fluir por los rostros de muchos. El llanto de arrepentimiento se transformó en un clamor unificado: «Anticípate, oh Dios, a tu promesa. Haz que nuestras vidas reflejen tu luz».
Ezequiel, comprendiendo el eco de sus súplicas, dio un paso hacia adelante. Así dice el Señor, mirad, yo hago algo nuevo, ahora brotará. He aquí, lo haré conocer. Esto no solo es un llamado a Israel, sino a todas las naciones, a todos aquellos que anhelan la redención y la unión con su Creador. En ese momento, el cielo cambió nuevamente, y una nube brillante descendió, rodeando al profeta y a la multitud. Eran los ángeles que venían a sellar el pacto eterno, confirmando que el tiempo de la verdadera transformación había llegado. El resplandor iluminó sus corazones, como una antorcha en la oscuridad, y el profundo sentido del propósito divino comenzó a llenarlos. El eco de la voz del Señor resonaba en sus almas: no solo serán un pueblo unido, sino que llevarán mi mensaje a todo el mundo. Yo, el Señor, tengo un remanente que no será olvidado, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mientras la luz envolvía al pueblo, quedó claro que la restauración significaba una gran misión. La luz de Dios debía brillar en medio de tensiones, pruebas y oscurecimientos del mundo. La visión del profeta era clara, pero aún así había una sombra de expectativa en su corazón. ¿Qué haréis, pueblo mío?, preguntó Ezequiel, su voz resonando con poder. La gran revelación aún está por venir. El inminente día será un tiempo de dificultad, pero en medio de la prueba, recordaréis que mis promesas son fieles. Soy yo quien hace nuevas todas las cosas. Así terminó este capítulo, mientras el pueblo se encontraba en una encrucijada entre la esperanza y la acción, con el eco de la promesa divina resonando, un llamado a ser luz y testimonio en un mundo que tanto anhela la verdad. Tras el brillante fulgor, el misterio aguardaba: ¿cumplirían con la misión que se les había confiado? La plenitud de la historia estaba por ser revelada, con el propósito soberano de Dios entre las naciones esperando en la penumbra, listo para desatar una transformación global que cambiaría para siempre la faz de la tierra. La multitud, aún sumida en la brillantez del momento, permaneció en un estado de fervor y asombro. Las palabras de Ezequiel resonaban como ecos en el viento, envolviendo a cada alma en una expectativa creciente. Algunos, temblando de emoción, levantaron sus manos al cielo, mientras otros, postrados en la tierra, lloraban por la compasión y la promesa del Señor, clamando por el cumplimiento de su pacto. Mas en medio de esta gloriosa unidad, la voz del profeta se elevó nuevamente, profunda y resonante. Escuchadme, pueblo de Dios. La senda hacia la restauración no será sin pruebas. Aquellos que caminan en la luz estarán bajo el temor y la prueba, mas a través de ello, se purificarán y se prepararán como un sacrificio vivo para el Altísimo. Las palabras de advertencia calaron hondo en el corazón de muchos. Ezequiel continuó: seréis llevados a través de un tiempo de desolación, pero no temáis, el Dios de la redención va delante de vosotros. Él os conducirá como a ovejas por sendas de justicia. La gloria de la última casa será mayor que la de la primera, porque Él ha decidido habitar entre vosotros. Mientras Ezequiel hablaba, el ambiente cambió súbitamente. Nubes oscuras comenzaron a asomarse en el horizonte. El viento aumentó su fuerza, simbolizando que el tiempo de prueba estaba inminente. Hubo un susurro en la atmósfera, un mensaje claro se filtró de las alturas. El tiempo de las naciones ha llegado, decía el eco que retumbaba. El pueblo, sintiendo la inminente llegada de cambios drásticos, tembló de temor y reverencia. Uno de los ancianos, de mirada sabia, se levantó y dijo: Profeta del Altísimo, ¿cuál será nuestra instrucción en este día? ¿Cómo debemos proceder ante la prueba que se acerca? Ezequiel, con el rostro iluminado por el esplendor del cielo, respondió: sosteneos firmes en la fe y no os desaniméis. La verdadera batalla será en el Espíritu. Clamad a Dios con humildad y arrepentimiento, y Él escuchará, enviará su luz en medio de la oscuridad. Mirad no solo a lo terrenal, sino a las promesas eternas que Dios tiene para su pueblo. De pronto, una llama de fuego surgió en el horizonte, como una señal divina que quebrantó el cielo.
Era la presencia del Señor, manifestándose como un fuego consumidor, un recordatorio de su poder para purificar y transformar. La multitud, sintiéndola, se postró en la tierra, asombrada y temerosa. El profeta exhortó: mientras la prueba se aproxima, recordad aquellos días en que Moisés levantó su vara sobre el mar, y el pueblo de Israel fue preservado en la tierra de Egipto. Así el Señor hará de nuevo, Él abrirá senderos en las aguas turbulentas y nos guiará. Las lágrimas bañaban las mejillas del pueblo, concluyendo al unísono en un clamor: Señor Dios, cuán grande eres. Prepara nuestro corazón para la batalla, y enséñanos a caminar en tu luz. Luego, Ezequiel levantó la mirada hacia las nubes cubiertas de fuego, y con audaz declaración, lanzó un anuncio profético: y en aquellos tiempos, el Señor enviará a su ángel, y será un nuevo pacto, un manifestar de su promesa. Él reuniría a su pueblo de todas las naciones, la casa de Israel será restaurada. El eco de estas palabras hizo retumbar los corazones, mientras todos se sintieron pequeños ante el vasto plan de Dios. El fuego en el cielo se intensificó, iluminando sus rostros con la inminente esperanza de la revelación. ¿Cuál es el próximo paso, oh pueblo de Dios?, preguntó Ezequiel con voz ferviente. El tiempo está cerca. No solo seréis un pueblo, sino que estaréis reunidos como testigos de un milagro. El cielo se oscureció, y las trompetas celestiales comenzaron a sonar, resonando en la tierra como un anuncio majestuoso. La gloria del Señor será revelada y todo ojo lo verá, su promesa de transformación está a punto de cumplirse. Así, los corazones de la multitud latían, cargados de la espera divina. La restauración aún estaba por manifestarse, y el pueblo permanecía en la encrucijada de su destino, con la voz del profeta resonando en sus almas. ¿Qué milagro aguardaba en este nuevo capítulo del tiempo, mientras la soberanía de Dios se tejía en la historia de las naciones? Una vez más, el misterio de su propósito permanecía oculto, vibrando en el aire, ansioso por ser desatado. Ezequiel, viendo el asombro y la incertidumbre grabados en los rostros del pueblo, sintió la urgencia de fortalecer su fe. Escuchad, oh generación, lo que el Señor ha dispuesto. Este es un momento de revelación en que las naciones temerán ante su grandeza. Ciertamente el día del Señor vendrá, y aquellos que han permanecido firmes en la fe serán adornados con coronas de gloria. Esperad con ansia su venida. Las nubes de fuego comenzaron a girar en un torbellino de luces resplandecientes, desatando un aire vibrante que llenó los corazones de alegría y temor a la vez. Algunos se cubrieron los ojos, incapaces de soportar el esplendor de la manifestación divina, mientras otros, impulsados por una fe inquebrantable, se postraron en adoración, anhelando un vislumbre de la gloria que se aproximaba. Serás un pueblo, un testimonio vivo de mi poder, prosiguió Ezequiel, su voz resonando con una autoridad que parecía provenir del mismo trono de Dios. Él llevará a cabo la obra, y a través de vosotros llevaré a las naciones a conocerme. El fuego que veis no solo purificará, sino que también sellará el pacto de mi amor eterno. Mientras las luces danzaban en el cielo, un sonido como el de muchas aguas comenzó a resonar. La multitud sintió la vibración del cielo mismo, un preludio del poder de Dios que se manifestaría. El anciano que había hablado anteriormente se levantó de nuevo, con lágrimas brillantes en su rostro. Profeta de Dios, antes de que la prueba llegue, ¿no tendrás un mensaje de esperanza para nosotros? Ezequiel, sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó su mano. Oh pueblo de Israel, no temáis, porque en medio de la prueba habrá refugio. Levantaréis vuestros ojos y veréis a vuestro Redentor. El valle de la muerte se tornará en un lugar de renovación, y el desierto florecerá como el lirio. Esto es lo que el Señor ha prometido. Él regresará a entregaros de nuevo la tierra que os pertenece. Un murmullo de aliento se dispersó entre la multitud. La desolación de sus corazones se transformaba lentamente en aliento de esperanza. Sin embargo, en el corazón de Ezequiel, una carga más pesada se posó.
Mientras miraba las nubes crepitantes, una revelación le fue concedida: la restauración no consistirá solo en el regreso a las tierras perdidas, sino en la restauración de la relación entre el Creador y su creación. Mirad, ya se avecina la venida del ungido. Su nombre será llamado, Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. La multitud quedó atónita. El eco del mensaje proclamado por el profeta resonó en sus corazones. Los rumores de un Mesías esperaban ahora su llegada, así como el pueblo del antiguo pacto anhelaba su liberación de la opresión. Cuando ese día llegue, continuó Ezequiel, tendrá lugar lo que aún es un misterio para muchos. Las naciones serán mudadas, y la gloria de Dios se manifestará sobre ellos. Recuerda lo que fue profetizado por los antiguos, y le verán y le reconocerán. Mientras el cielo continuaba su espectáculo, un profundo silencio cayó sobre el lugar. La presencia divina se sentía viva, palpable entre los cuerpos temerosos. Era un momento de expectación, un punto de inflexión en la historia de los hombres, aguardando el desenlace glorioso. Ezequiel, sintiendo que el tiempo se acercaba, miró al pueblo con un semblante grave. Así que preparaos, oh fieles, porque no solo experimentaréis la prueba, sino que también seréis testigos de la transformación celestial. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. Él cumplirá su promesa, y el mundo será testigo de un regreso glorioso. Un susurro recorrió la multitud, dejando a todos con el corazón inquieto y la mente llena de preguntas. ¿Quién sería este ungido? ¿Cuál era el verdadero propósito de la venida del reino de Dios a la tierra? La atmósfera estaba impregnada de un temor reverente ante lo que estaba a punto de desatarse. La historia iba a tomar un giro divino. Recuerda, concluyó Ezequiel, que aún el tiempo de las naciones está en el plan soberano de Dios. Se acerca un momento en que toda creación conocerá su gloria. Las chispas de la promesa llenaban el aire, y el pueblo se disponía a entrar en la era prometida. La revelación de su plan permanecía al borde de la vida espiritual de cada uno. Una vez más, el misterio de Dios aguardaba en el horizonte, listo para ser cumplido. Mientras las luces en el cielo comenzaron a desvanecerse, el eco de las palabras de Ezequiel aún resonaba en los corazones del pueblo. La multitud, aturdida por la magnificencia de la revelación, empezó a murmurar entre sí. Algunos compartían visiones de la gloria venidera, mientras que otros se dejaban llevar por el miedo. Los rostros reflejaban tanto esperanza como incertidumbre, una mezcla que solo el Espíritu de Dios podía transformar. Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento, se esforzó por restaurar los corazones encogidos. Isaías profetizó en el capítulo 43, no temáis, porque yo os he redimido, os he llamado por vuestro nombre, sois míos. Recordad, oh Israel, que el Señor está con vosotros en cada tempestad. Él no permitirá que el enemigo prevalezca sobre su pueblo. En ese instante, el viento sopló con fuerza, como si el mismo cielo respondiera al clamor de los corazones de los fieles. Las nubes, como un manto protector, comenzaron a descender, cubriendo la tierra con una luz celeste. La multitud quedó maravillada, sus dudas disipadas, y sus almas llenas de un renovado fervor. Mirad hacia arriba, exclamó Ezequiel. La gloria de Dios se acerca, y con ella, una nueva era. Vuestros ojos verán cosas que jamás habéis imaginado. Las cadenas de opresión se romperán, los ciegos verán, los cojos caminarán, y los corazones quebrantados encontrarán sanidad. Su nombre es fiel y verdadero. Los murmullos se convirtieron en gritos de alabanza, y los fieles respondieron a la proclamación divina. Amén. Ven, oh Señor, clamaron. Las voces se entrelazaron en un canto que se elevó como incienso ante el trono del Altísimo. Era un sonido de unidad, un eco de un pueblo que se aferraba a la esperanza de la redención. Sin embargo, en medio de esta alegría, una sombra de advertencia se deslizó en el ambiente. Aún quedaban voces de aquellas que se aferraban a la duda. Entre la multitud,
un hombre levantó su voz, temeroso y titubeante. Pero profeta, ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Cómo sabemos que no son sueños vanos en un tiempo de desolación? Ezequiel, con el discernimiento del Espíritu, se acercó a él y dijo, la espera también es parte del plan divino. Recuerda la promesa escrita en Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El tiempo del Señor es perfecto, y su reloj no se rige por la impaciencia de la humanidad. A medida que la noche avanzaba, el cielo se oscureció, pero las luces de la manifestación divina volvían a brillar intensamente. Un gran estruendo resonó, como el tronar del carabas, y Ezequiel sintió el impulso de hablar de nuevo. Habrá un día en que los cielos se abrirán, y el Hijo del Hombre descenderá entre nubes. En ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Preparaos para el día que se acerca, pues el tiempo no se detiene. El pueblo, inspirado por estas palabras, se unió en fervorosa oración, pidiendo a Dios que les diera perseverancia y valor. Sus corazones ardían en anticipación, sabiendo que la gloria que les había sido prometida estaba al borde de la revelación, pero Ezequiel, a solas en su corazón, luchaba con un profundo sentido de responsabilidad. La verdad latente en su espíritu le susurraba que había más por venir, un misterioso componente en el plan soberano de Dios que debía ser revelado. En la oscuridad del anochecer, sus pensamientos danzaban entre las revelaciones pasadas y lo que aún estaba por venir, así, mientras el viento continuaba aullando y las luces se intensificaban en un paraíso celestial, Ezequiel sintió como un nuevo mensaje era entregado a su corazón. Pronto, oh pueblo, la promesa de la nueva alianza será vista y comprendida. Será un pacto donde el amor reinará sobre la humanidad. Este es solo el principio de lo que se manifestará en el tiempo señalado por Dios. La atmósfera se cargó de misterio, el pueblo aguardaba ansioso, sabiendo que el cumplimiento de lo prometido estaba en un futuro cercano. ¿Qué maravillas traerá el plan soberano de Dios para ellos? Un nivel más profundo de transformación y gloria los aguardaba. Ezequiel, con el eco de sus palabras aún resonando en la atmósfera, se sintió invadido por una intensa convicción. Su corazón latía fuerte, sintiendo la urgencia del tiempo y el peso del mensaje que debía compartir. A medida que la multitud se serenaba, un profundo silencio se apoderó del lugar, como si los cielos mismos estuviesen agazapados, esperando la siguiente revelación. Escuchad, pueblo amado, comenzó nuevamente el profeta, su voz reverberando en los corazones de los presentes. El Creador ha hablado y su voz es clara. En el capítulo 15 de Jeremías, se nos recuerda, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, si quitas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay un llamado a la purificación, a limpiar nuestros corazones, porque sólo así podremos ver su gloria manifestarse. La multitud se agachó, reflexionando sobre las palabras de Ezequiel. Un murmullo de reconocimiento se extendió por entre ellos, mientras la luz celestial comenzó a danzar entre las nubes oscuras. El pueblo, aún en su angustia, sentía una nueva esperanza brotando dentro de sus almas. ¿No recordáis, oh Israel, cómo el Señor sacó a nuestros padres de Egipto? No fue solo una señal de su poder, sino también un acto de amor incondicional. En Éxodo 6:6, Él promete, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Este Dios que liberó a su pueblo está aquí, entre vosotros, deseando realizar un nuevo éxtasis de salvación y transformación. Mientras las palabras de Ezequiel caían, una emoción colectiva comenzó a levantarse. Algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, y un pequeño grupo se arrodillaba, buscando perdón por su falta de fe. Era una escena de auténtico quebrantamiento, donde los corazones se unían en un arrepentimiento sincero. De pronto, una visión inigualable apareció ante los ojos del profeta. Las nubes se separaron como un velo, revelando un horizonte lleno de luz, donde un hermoso camino se extendía hacia un futuro radiante.
Y en esa visión, Ezequiel vio hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de todas las naciones, reunidos en adoración ante un trono brillante, glorificando al verdadero Rey. Lo que está por venir es más grande de lo que podemos imaginar. En el libro de Joel, se nos asegura que el Señor restaurará a su pueblo, y he aquí que la restauración no es solo para Israel, sino para toda la humanidad. Pronto, todas las generaciones se alegrarán y desarrollarán un deseo ardiente de conocer al Creador, porque su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. El pueblo, entusiasmado por la visión que Ezequiel había compartido, sentía la electricidad de un evento divino en puertas. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntaban entre sí, acuñando el fervor de la expectativa. Antes de que la multitud pudiese formular más preguntas, Ezequiel sintió un poderoso impulso en su espíritu. Escuchadme, oh la nación de Dios, porque el tiempo se aproxima. La nueva alianza que se había prometido está a la puerta, está escrita en el corazón de quienes creen. Hebreos 8:10 nos dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Oh, cuán maravillosa será la transformación que vendrá. Esta vez, el clamor del pueblo era ensordecedor, un clamor de expectativa, de confianza en la futura gloria que vendría. Sin embargo, Ezequiel sintió que un nuevo mensaje estaba a punto de brotar. Pero recordad, hay quienes no estarán dispuestos a entregarse por completo. Algunos desearán permanecer en la duda. Por lo tanto, no solo celebraréis la llegada de la luz, sino que también deberéis hacer frente a las sombras que persisten en el corazón de la humanidad. La atmósfera se tornó densa, y el pueblo contuvo el aliento. Las palabras de advertencia que Ezequiel pronunció resonarían en sus corazones, recordándoles que con cada promesa de Dios viene un desafío a la fe. Es un tiempo de desbordante gracia, pero también una llamada a la acción. Este es el tiempo de preparación, donde el temor debe ser reemplazado por fe. ¿Quién estará dispuesto a ser parte de este milagro que Dios está gestando? ¿Quién tomará la cruz para avanzar en el camino de la verdadera restauración? Con cada pregunta, Ezequiel podía sentir en su interior la anticipación de un nuevo capítulo de su pueblo. Una transformación establecida en la verdad, en la fe recta, esperaba ser revelada. Y junto a la luz, también vendría la sombra de la decisión, un desafío que resonaría en todos aquellos que deseaban ver la gloria de Dios. Así, mientras el viento soplaba con fuerza y el cielo brillaba con la majestad del Altísimo, Ezequiel se preparó, sabiendo que lo que se avecinaba era un acontecimiento que cumpliría las profecías de transformación divina. Las puertas de un nuevo pacto estaban a punto de abrirse, y el pueblo de Dios debía estar listo. A medida que el clamor del pueblo se elevaba, Ezequiel sintió una inquietud profunda en su espíritu. La luz que rodeaba su ser parecía fundirse con la oscuridad que aún impregnaba los corazones de algunos en la multitud. Con el cielo desgajado en relámpagos de gloria, el profeta, con voz firme, gritó, «Oh, pueblo de Israel». Las horas sombrías de la historia no pueden eclipsar la luz que se ha manifestado entre nosotros. Escuchad con atención, pues el tiempo de la separación se acerca. Los rostros se volvieron hacia él, llenos de asombro y temores latentes. El libro de Oseas nos advierte, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esta revelación ha sido dada no solo para edificar, sino también para revelar las sombras que acechan a aquellos que se niegan a escuchar la voz del Altísimo. La indiferencia será la caída de muchos. A medida que Ezequiel hablaba, el viento se convirtió en un murmullo sutil, como el aliento de Dios en su pueblo. La ansiedad por el futuro palpable se hacía eco en los corazones mientras buscaban respuestas entre las promesas divinas. ¿No recordáis las palabras de Isaías? Continuó el profeta, su profundo ojos reflejando la pasión, él prometió que, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. He aquí que,
en este tiempo, se hace una invitación a los ciegos de corazón a despertar, a aquellos que han olvidado la bondad de su misericordia. Las palabras de Ezequiel impregnaban la atmósfera, y muchos comenzaron a inclinar en solemnidad, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de ser revelado. Os ruego que no resistáis el llamado, pues el mismo Dios que hizo brillar luz en la oscuridad, está hoy haciendo un camino nuevo en medio de vuestros desiertos. Y se acerca un día, oh Israel, cuando vuestra tristeza se convertirá en gozo y vuestros desiertos florecerán como el jardín. Acercaos, pues el Señor dice, yo restauraré a mi pueblo. Más murmullos resonaron entre la multitud, mezclando temor con esperanza. La visión de Ezequiel comenzó a nublarse nuevamente, cuando otro visón lo asaltó, un río de agua viva, fluyendo de un lugar glorioso, donde hombres y mujeres de todas las naciones se arrodillaban en adoración. Veo un tiempo en que cada lengua proclamará su nombre, un tiempo de renovación donde el amor será conocido en su plenitud. Pero recordad, no será antes del juicio, las puertas de la gracia están abiertas, y la llamada a la salvación se extiende ante vosotros. Elegid hoy a quién serviréis. Su voz resonó como un eco tras las paredes del corazón colectivo. Ezequiel levantó las manos hacia el cielo, y una intensa luz le envolvió, resonando en su interior, porque he aquí que el profeta Zacarías dijo, y sucederá que en aquellos días, entre mis siervos, que clama a mí de todo corazón, yo haré maravillas. Pueblo amado, el tiempo de las maravillas está a la puerta. Al pronunciar estas palabras, la multitud sintió una creciente pulsación de fervor y convicción. Las lágrimas de algunos reflejaban el anhelo de presencia, mientras que otros comenzaron a vislumbrar la verdad en el profundo eco de sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ezequiel sabía que no todos estaban dispuestos a entregarse. Preparaos, porque lo que el Señor ha iniciado aquí, se extenderá más allá de vuestras fronteras. Las sombras a las que os aferráis solo pueden ser disueltas en la luz de su verdad. Habrá quienes se resistan, pero aún se cumplirán las palabras de Oseas, después de 2 días, nos vivificará, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. El clamor reverberante del pueblo se apoderó del aire. Pero Ezequiel, con su mirada centrada en el horizonte visible, sabía que esto era solo el comienzo. En su interior, un misterio se manifestaba, una revelación que aún no había sido expuesta. ¿Qué milagro verán vuestros ojos, oh pueblo? Un nuevo pacto no solo entre Israel, sino en todas las naciones, está por descender. Mientras la multitud aguardaba, la voz del profeta se desvaneció, dejando un eco profundo en el corazón de los presentes. Porque el tiempo se aproxima en que veréis el cumplimiento de la promesa grandiosa de Dios. ¿Estás listo para ser parte de su gloriosa revelación? Y sucedió que, mientras la multitud reposaba en la expectación de la promesa, una calma profunda descendió sobre el valle. Ezequiel, sintiendo el peso de las palabras que había pronunciado, contempló los rostros de aquellos que lo rodeaban. Sus corazones palpitaban al unísono, cargados de sueños y anhelos, pero también de temores y dudas. Escuchad, pueblo mío, comenzó el profeta nuevamente, su voz resonando con la autoridad del cielo. El día de la redención no es solo un momento esperado, es una manifestación de su plan eterno. La esperanza que está en vuestro interior se alza como un faro en la oscuridad. Las palabras de Ezequiel penetraron en lo más profundo de cada alma presente. En medio de su claridad, el anhelo de la llegada del Rey se intensificó. Así, el profeta hizo una pausa, mirándolos con fervor. El Señor está buscando corazones dispuestos, no solo para recibir, sino para responder a su llamado. Seréis sembradores de su verdad en un mundo sediento de paz y justicia. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo susurros de anticipación. Algunos de los que estaban entre la multitud se acercaron, sus rostros inquietos reflejando un eiter anhelo y angustia. Ezequiel, sin dudar, vio en sus ojos una lucha interna que necesitaba ser confrontada. ¿Qué os detiene, oh gente amada,
preguntó el profeta. ¿No recordáis cómo el Señor ha sido fiel hasta ahora? En el libro de Salmos se dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿No es este el tiempo de que nuestras lágrimas se conviertan en danzas de alegría? Al pronunciar estas palabras, una llama de esperanza comenzó a encenderse en los corazones de muchos. Algunos, tocados por la verdad, comenzaron a levantarse y a danzar, mientras otros unían sus voces en un canto de adoración que resonaba en el aire. Fue un momento de restauración, donde la fe comenzó a romper las cadenas de la incredulidad. Ezequiel, viendo este despertar, sintió que el Espíritu del Señor se movía con poder en medio de ellos. Así como la hierba crece después de la lluvia, así florecerán vuestros corazones. Todo lo que habéis perdido será restaurado, porque el tiempo de la gracia ha llegado, exclamó con una voz llena de vigor. La multitud se unía en clamor, sus voces elevándose como una sinfonía de alabanza, resonando en el vasto vacío del valle. Los ecos de su adoración parecían llegar hasta los mismos cielos, donde la gloria de Dios aguardaba. Pero recordad, prosiguió Ezequiel, que con cada bendición hay una responsabilidad. En el día de la salvación, se espera que seáis luz en medio de las naciones. No solo recibiréis prosperidad y dicha, sino que también seréis los heraldos de mi amor. La Great Commission está en marcha, id y haced discípulos de todas las naciones. El profeta sintió la revolución de la nobleza en su propio espíritu, la grandeza del llamado que resonaba al otro lado de las llanuras aún se extendía más allá de su entendimiento. Era como si el propósito de Dios se tejiera ante sus ojos, listo para manifestarse en un milagro más grande, mientras la multitud se inundaba en el fervor y el deseo de cumplir la palabra del Señor. Las nubes comenzaron a resplandecer con una luz sobrenatural. El aire se llenó de expectación, y en ese momento, el Espíritu del Señor descendió con viento poderoso, trayendo nuevas revelaciones. Mis siervos, escuchen la voz del Altísimo, resonó en sus corazones. Pronto, lo que se encuentra encadenado será liberado, las sombras serán disipadas. El tiempo de las naciones está aquí. Mis planes no solo son para Israel, son para toda la tierra. Las generaciones futuras verán mi gloria manifestarse como nunca antes. Con cada palabra que brotaba de los labios de Ezequiel, un sentido de urgencia e inminencia llenaba el aire. La multitud, ahora unida en un propósito común, comenzó a clamar, ven, Señor. Haz obra entre nosotros. Ezequiel sintió que la atmósfera contenía la respuesta a sus preguntas, ¿qué milagro se abría ante ellos? ¿Qué transformación divina se avecinaba en el futuro? En verdad os digo que no habrá un solo pueblo que quede fuera, afirmó con fe renovada. Su luz brillará sobre todos. Así dice el Señor, se establecerá una nueva alianza, un pacto donde el amor y la verdad reinarán. Mientras la multitud vibraba en su fervor, el cielo comenzó a iluminarse aún más, y una voz resonó entre las nubes. ¿Quién me seguirá en esta gran misión?, preguntó el Señor de los ejércitos. ¿Quién será el que edifique la verdad en medio del escepticismo del mundo? Y con un eco persistente en el aire, Ezequiel supo que cada corazón presente había sido llamado a ser parte de ese milagro. El tiempo de la transformación no solo aguardaba en el horizonte, estaba nublado en las decisiones del momento presente. El misterioso plan soberano de Dios se desplegaría en cada vida que respondiera a su llamado. De esta manera, el unísono de la adoración que llenaba el aire era solo el principio de un viaje extraordinario, uno que prometía cambios para el pueblo y el mundo entero. La pregunta se cernía, ardiente y viva, ¿estarías dispuesto a ser parte de la obra transformadora del Señor? El futuro se acercaba, y la revelación de su propósito aún aguardaba, oculto en el misterio de su plan soberano.